Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy vamos a entrevistar, yo voy a entrevistar o voy a intentar hacerlo, casi bajo protesta, ¿no? Porque es una persona que reúne dos condiciones que hacen particularmente difícil la entrevista. Una es la admiración y otra es el hecho de que se trata de un colega, que además es un maestro de la entrevista. Entonces, esas dos o tres elementos hacen que sea muy difícil entrevistar a César Di Candia. ¿Cómo te va? Va a ser fácil, no te hagas ningún problema. No, me estoy atajando por las dudas, pero ¿sabes qué? Yo te quiero recordar una anécdota que tuvo mucho que ver con el hecho de que hoy yo esté acá, por ejemplo. Tú no la debes recordar, pero no importa. Cuando yo recién empecé a hacer periodismo, Antonio D'Avesis probablemente, me dijo, anda a hablar con el negro Di Candia que está sacando una revista. Que dicho sea de paso fue una revista pionera, salió 10 años antes de tiempo probablemente, pero bueno, no importa. Y entonces yo voy, probablemente fuera también mi segundo artículo escrito, ¿no? Sí. Y entonces tú estabas ahí en la calle Constituyente. Cierto. Y entonces, muy severo, me encargó una crónica, y entonces yo llego con la crónica, ¿no? Y abriste tu cajón y sacaste el traipén más negro, más grueso que yo vi en mi vida. Entonces, empezaste a corregir aquel artículo. A mí me temblaban las piernas, por supuesto, ¿no? Pero a pesar de todos los tachones, te agradezco. ¿Salió o no salió? No salió, pero la probaste, no salió por circunstancias. Bueno, sí, era una técnica que usaba también un poco agresiva, para un poco solucionar los temas de redacción que siempre son terribles en la prensa escrita. Si hubiera más gente con un draipen rojo o azul como las maestras, saldrían menos dislates. Vamos a hablar de eso en un segundo porque, ¿Cómo no? porque yo tengo que presentar un tape para conocerte un poco más. Bueno. César Di Candia es uno de los periodistas y escritores más reconocidos de Uruguay. Ingresó al diario El País en 1954, dirigió la revista humorística Lunes y volvió a ese género con El Dedo y Guambia. También trabajó en Reporter, Hechos, La Mañana y Marcha. En el semanario Búsqueda publicó sus célebres reportajes especiales durante 15 años. Ha hecho del género periodístico un estilo literario, editando, entre otros títulos, Ni muerte ni derrota, El viento nuestro de cada día, Los años del odio y grandes entrevistas uruguayas. En la actualidad está presentando el libro Oficio de periodista y hoy nos visita en el Lado Oculto. Bueno, de hecho el otro problema que tengo es que quizás hablemos mucho de esta profesión que nos ha tenido ocupado durante tanto tiempo. ¿A ti durante cuánto ya? ¿Más de 50 años? Bueno, sí, yo empecé en el diario El País a hacer unas croniquitas con los hermanos Sheck, con Daniel y con Jorge, para el Mundial de 54. Ya pasaron más de 57 años. Croniquitas que después se transformaron en una página que hicimos en el diario El País llamada Página de los Lunes, y la página a su vez dio lugar a la revista Lunes, que tuvo una excelente acogida hasta digamos, cronológicamente no me acuerdo, 59, 60, pero fue cuando Jorge y Daniel se fueron al Canal 12, a hacer Telecataplum. Abandonaron la revista, que de hecho un poco sólida, al final la revista se murió por inanición. En una época donde, no solo se editaban revistas, sino que el humor también era un género extremadamente sutil y rico, ¿no? El tema del humor es que siempre es perecible. El humor en los órganos de prensa termina por morirse, porque no hay tema durante tantos años seguidos. Ni hay gente que les saque partido, ni hay gente que les interese. Llega un momento que las revistas de humor
hacen una especie de curva, llegan hasta arriba, bajan y se mueren. Si no, tú haz memoria de las revistas de humor argentinas. La revista Satiricón, la revista Humor, que tienen una venta fantástica, pero ya no existen más. También, bueno, obviamente que era otra época, pero que por lo menos recuerdo más, bueno, Satiricón, pero en el caso de Humor, que tenía mucho contenido periodístico, además de contenido estrictamente humorístico, ¿no? Sí, tenía, bueno, eso es una técnica también, mezclar lo periodístico con lo humorístico. Claro. Pero las revistas estrictamente humorísticas como Pelo Duro, para ser más claro, que son las revistas más conocidas, nació y murió en varias oportunidades. ¿Es predecible por su temática, César? Yo no sé, porque... Por la impronta de la actualidad, que quizás... Yo creo que la gente se termina por aburrirse. Lo agarran como una novedad y después se aburren. En el caso nuestro, lo que duró más fue Guambia. Primero El Dedo, y después que duró Guambia. poco, pero por razones ajenas a su voluntad. Pero en ese momento estábamos todos del mostrador hacia este lado. Y teníamos un público inmenso que estaba del mostrador para el otro lado. Un público que no estaba uniformado, por supuesto. Y entonces uno hacía una revista de oposición con todos los riesgos que caben, pero con toda la sutileza que la gente las agarraba enseguida. Hasta que nos cerraron, no por hacer oposición política, sino por pornografía, que fue el argumento que utilizó el Ministerio del Interior, el general Trinidad y el general Álvarez, para cerrarnos. Fue cerrada por tener artículos de carácter pornográfico, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería la cosa? Porque hay que ponerse también en la época que hasta los dictadores necesitaban excusas para cerrar medios de comunicación, ¿no? Porque alcanzaba con que la cerraran. Sí. En ese caso... Es un país muy especial también, ¿no? Es un país muy especial. Pero en ese caso pidieron un informe al Ministerio de a los abogados del Ministerio de Cultura, a ver si la revista tal incurría en el delito de pornografía. Los abogados ya, fíjate cómo se llama la historia, que llamaron a Antonio Avecilla, que era el director, y le dijeron... Estamos hablando del año 82. Sí, le dijeron en estricta confianza, che, mirá que nos acaban de mandar una solicitud al Ministerio del Interior, y nosotros como abogados no podemos decir que sí, que incurre en el delito de pornografía, porque no incurre. Entonces quedamos como imbéciles para toda la cosecha. Hicieron un informe diciendo que no. Pero le mostraron a Antonio la revista. Y en la revista tenía marcados todos los artículos y las fotos pornográficas. Una de las palabras más terribles era ovario. ¿Ovario? Ovario. Estaba marcado con un círculo así. Otra cosa horrible fue un dibujo de la playa de Montevideo. Era una especie de película que filmaba... En aquella época estaba de moda Cousteau, no sé si te acordás. Sí, claro. Y entonces hicimos, el dibujante que era Casalá hizo un dibujo de Cousteau. Confieso que fue todo mi responsabilidad. Hizo un dibujo de Cousteau con la cabeza del intendente Rachetti. Y entonces hizo la playa, así, Pocitos era. Y como era el afiche de una película, poníamos opiniones de distintos diarios del mundo sobre la película. Algunos eran un poco groseros, lo admito. Pero en la playa había un preservativo chiquito dibujadito ahí con una cosa, preservativo con un ¿Viste? rayón. Fuiste víctima del Draipen también. ¿Viste cómo todo llega? Sí, tenés razón. Pero lo peor fue que ese aviso lo agarraron los muchachos de ADEOM, hicieron fotocopias
hicieron cientos de fotocopias, miles de fotocopias, y las tiraban en el Palacio Municipal, lo tapizaron. Supongo yo que a Rachetti le hizo muy poca gracia, porque a su vez es muy cierto que Rachetti le había pedido a los medios de prensa que no hicieran hincapié en la falta de sanidad que tenían las playas, porque eso corría a los turistas. Que los turistas se enfermaran no había problema. No había problema. El asunto no se enterara. Que no se enteraran. Ahora, el humor siempre tiene algo de ir más allá de la raya o ponerse del otro lado del mostrador, ¿no? Es cierto, sí. ¿El periodismo en general también? Depende de qué periodismo, obviamente, ¿no? El periodismo muy sumiso, muy entregado a la situación general, no. Pero hay periodistas que se animan a decir cosas y claro, ponen en riesgo muchas veces su trabajo, si no están respaldados por la empresa. Pero hay periodistas que hoy en día creo que mucho más que hace 3 o 4, que hace 10 o 15 años. Periodistas que hablan claro, que se animan a hablar claro, a pesar de correr sus riesgos. No sé qué tendrá que ver con todo esto la ley de prensa que se está anunciando por ahí. No tengo idea. Pero que algo nos va a perjudicar, no tengas la menor duda. ¿Tú te referís a los contenidos? Sí. ¿Pensás que nos va a perjudicar? Pienso que la mejor ley de prensa es la que no existe. Claro, una ley para ampliar la libertad, no. En general es para restringirla de algún modo. Porque la libertad es total en este momento. Sí. ¿Para qué hay una ley? ¿Para qué se piensa en una ley de prensa? ¿Para qué está atacando la prensa a la vecina del otro lado del río? Constantemente. Alguna razón hay, que yo no la sé, mira, puedo decir. Pero que no nos va a beneficiar, no tengas la menor duda. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de este oficio de periodista con César Ricandi.